Dios bendice, hermanos, a cada uno de nosotros hoy en esta tarde. Qué bueno que hemos estado tomando en cuenta estas clases, hermanos, estas enseñanzas que hemos estado teniendo. Decimos en la mañana porque Dios quiere decirnos algo, hermanos. Dios quiere decirnos algo. Y en esta semana que ha transcurrido y hoy empezamos otra vez esta nueva semana con estas nuevas enseñanzas, estas enseñanzas, hermanos, que tuvimos en la mañana, que tuvimos el jueves también, hermanos, es algo, hermanos, que dice, cuando vemos, dice la Escritura, leímos ahí en Hebreos capítulo, en Hebreos dice, no dejando de congregar, ¿verdad? Como algunos ya lo han hecho por costumbre, que hoy, qué bueno, hermanos, que algunos no siguieron con esa costumbre de no congregarse por la iglesia, que están hoy reunidos para llevar a cabo, dice, y más, hermanos, todavía dice el versículo, cuando vemos que estos días se acercan, hermanos, que los días finales, hermanos, se acercan. No sabemos cómo vaya a ser, pero la Biblia nos dice que los que no fueron encontrados en el libro de la vida, ¿no?, van a recibir el pago según a lo que ellos hicieron. Hemos escuchado hablar, hermanos, siempre de bienaventuranzas, y estas bienaventuranzas regularmente siempre las hemos leído ahí en el libro, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, pues ahí vienen todas las bienaventuranzas, pero no vamos a hablar del capítulo 5 de Mateo. Quiero en esta tarde, hermanos, estos 30 minutos que nos quedan, hermanos, porque no lo vayan a hacer así, bueno, chilo, vamos a tomar esos 30 minutos de enseñanza, hermanos. Y fíjense, hermanos, que lo vamos a ver ahora en los salmos, hermanos. Estas bienaventuranzas que nos dice ahí Mateo, hermanos, yo creo que todos los hermanos, o todos los cristianos, todos los siervos, todos los que se dedicaron a creer en Dios, ahí están escritos, hermanos, en el libro en la Biblia, hermanos, en el Antiguo Testamento, que son como ejemplo para nosotros, para que veamos, hermanos, para que comprobemos y nos demos cuenta que cuando estamos dentro, hermanos, haciendo la voluntad de Dios, somos bendecidos, hermanos. Por eso ahora todavía en el libro de los Salmos, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, le siguen diciendo estas bienaventuranzas, pero acuérdense, hermanos, vamos a verlo en el libro de los Salmos. Estas 7 bienaventuranzas, hermanos, que vienen en el libro de los Salmos. Me acuerdo de algunos hermanos bienaventurados, cristianos bienaventurados. ¿Por qué fueron bienaventurados, hermanos? Porque hicieron la voluntad de Dios. Nada más. Si cada uno de nosotros, hermanos, hacemos esto, créanlo, vamos a ser bienaventurados también, como nos lo dice bien Mateo. Entonces, ¿conviene o no conviene el que nosotros hagamos la voluntad de Dios, hermanos? Vamos a leer ahí, hermanos, estas 7 bienaventuranzas de ahí del libro de los Salmos. Y desde el momento en que venimos nosotros a ser parte de esta familia de Dios, hermanos, y que seguimos cumpliendo también con sus mandamientos, porque no es solamente formar parte, sino cumplir con sus mandamientos, para que seamos entonces tomados entre los bienaventurados, hermanos. No hay ninguna duda, entonces, si nosotros cumplimos. Entonces dice la Biblia, hermanos, uno de ellos, no dejando de congregarnos, como ya algunos lo tienen por costumbre, hermanos. No lo hagan, hermanos, porque esa es parte de nuestro cumplimiento de estos mandamientos. Dice la primera bienaventuranza que dice ahí en los libros de los Salmos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Empezamos desde el principio. Y uno de esos personajes que nos está hablando de estas bienaventuranzas, usted no sabe bien quién es, hermano. Porque en el momento en que se enfrenta a aquel personaje gigantón, hermanos, no tuvo miedo. Porque él sabía que iba a ser bienaventurado de vencer a ese gran gigante, hermanos, que para él no era imposible. No lo iba a vencer él. Tenía la confianza, hermanos, y la seguridad de que el que lo iba a vencer, hermanos, era Dios.
Cuando le dice, bueno, aquel gigante, ¿no? Cuando lo ve ahí enfrente, aquel pequeñito, dice, tú eres el que vienes a enfrentarte a mí. ¿Están viendo cómo iba, hermanos, Goliat? Con todo su armazón, todo su armamento, toda su fortaleza, hermanos, que decía, ¿qué me vas a hacer? Mira cómo vengo. Y David solamente llevaba, hermanos, nada más, hermanos. Eran suficientes, hermanos, porque confiaba, la bienaventuranza era, hermanos, que Dios estaba con él, que Dios iba a ayudarle en ese momento. Entonces, cuando David nos habla en este libro de los Salmos, es porque él estaba seguro de esas bienaventuranzas que Dios, hermanos, había derramado en él. Y ahora quiere que nosotros también veamos que esas bienaventuranzas son para nosotros los que seguimos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Dice la primera bienaventuranza, los que no siguieron lo malo, sino que se deleitaron en la palabra de nuestro Dios, que creyeron en lo que Dios decía. Salmos capítulo 1, versículos 1 al 3. Salmos capítulo 1, versículos 1 al 3. Sabemos, hermanos, que cada uno de ellos dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malos, ni se deleita en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperar. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Todo, dice, los que no siguen lo malo, sino que se deleitan, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Cada vez que venimos a formar, hermanos, parte de este reino, es porque ya estamos cansados, hermanos, y queremos recibir bendiciones de Dios, pero es necesario que ya dejemos, hermanos, lo malo, que ya dejemos esa antigua concupiscencia a la cual yo estaba acostumbrado a hacer, mis malas palabras, mis malas acciones, mi mal comportamiento, todo lo que consideremos malo, hermanos, debemos dejarlo. Por eso dice, hermanos, por eso dice David, los que no siguen ya lo malo, sino que se deleitan en la palabra de Dios. Y es la invitación, hermanos, a que vale la pena el que queramos recibir esas bienaventuranzas también, que las hagamos nuestras. Y esa es la primera, que si vinimos aquí al cristianismo, hermanos, es porque ya estábamos saciados de aquella antigua concupiscencia. Y que vale la pena ahora que nos entreguemos completamente a Dios y que nos olvidemos de aquellas cosas malas que hacíamos, hermanos. Y que ahora nos dediquemos a decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y esto, hermanos, es lo que Dios quiere, que cumplamos con cada uno de sus mandamientos. Y cuando lo hacemos de esta manera, entonces, hermanos, la bienaventuranza, esta bienaventuranza, haga la suya, hermanos. Haga la suya. Los que no siguen lo malo, sino que se deleitan en la palabra de Dios. Sigamos escudriñando ahí las escrituras y veamos todas las bendiciones, hermanos, que llegaron. Dice David, vean todos los que fueron bendecidos, los que se entregaron completamente a servir a Dios. Y cuando los inviten también, hermanos, entonces veamos, ven y ve cuántas bendiciones tenemos. No queremos decir tampoco, hermanos, que ya el cristianismo es color de rosa, que cuando yo venga al cristianismo, decía en la mañana nuestro hermano Pablo, ahí, hermanos, eso es todo, hermanos, y vamos a recibir siempre bendiciones. Acuérdense lo que dice Apocalipsis 2:10, hermanos, que no temamos en nada, porque van a venir problemas, van a venir tribulaciones, vamos a tenerlo como cualquiera, pero nos dice ahí, hermanos, que tenemos que soportar todo ese tipo de tribulaciones, enfermedades, todo lo que tengamos. ¿Para qué? Para que toda esa bendición la hagamos, hermanos, la hagamos nuestra. Entonces, los que no siguen lo malo, sino que se deleitan en la palabra de Dios, como lo dice Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3, si lo hacemos de esta manera, esta bendición, hermanos, la vamos a hacer nuestra.
Vamos a continuar, hermano. Segunda bendición, hermano. Son 7 bendiciones. Segunda bendición. Salmo capítulo 32, versículos 1 al 3. Salmo capítulo 32, versículos 1 al 3. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, hermanos. Salmo 32, 1 al 3. Dice la palabra de nuestro Dios: bienaventurado, fíjense, hermanos, la bienaventuranza, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Los que han recibido, hermanos, el perdón de pecados, hermanos. Bienaventurados, si ya tuviste esa oportunidad, hermano, de que tus pecados te fueron perdonados, ya no te ensucies más. Ya no te llenes más de pecado. Ya no tienes pecado, hermano. Ya quedaste limpio completamente. ¿Para qué quieres volver otra vez a llenarte de pecado y a perder esa bienaventuranza cuando ya la tienes en tus manos? Todos los que ya hemos sido bautizados, hermano, fíjense lo que dice Salmo capítulo 32, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Porque cuando venimos a ser parte de la iglesia, hermanos, nuestros pecados son perdonados. Y decimos, no necesitamos decirlos. Decíamos el jueves, hermanos, que tuvimos el estudio con nuestros hermanos, no necesitamos decir los pecados que traemos, hermanos. Para que veas, amigo, que nos escuches hoy en esta tarde, decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que decir todos mis pecados? No tienes que confesar ningún pecado a cada uno de nosotros, a nadie, solamente a Dios. Y Dios es el que perdona todos tus pecados. Por eso no se equivoque, bueno, la escritura dice David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y esa bienaventuranza, hermanos, créanlo, es de cada uno de nosotros, porque ya hemos sido bautizados, hermanos. Ya hemos sido redimidos de todos nuestros pecados. No suelte esa bendición. No suelte, hermanos, esta bienaventuranza que es para usted. Bienaventurados si hemos sido bautizados, porque ya tenemos la salvación en nuestras manos. Ya solamente lo que contribuye a nosotros es continuar, hermanos, como lo veíamos ahorita en el capítulo 1 de Salmo también, conservar mi fidelidad a Dios, cumplir con esos mandamientos, hermanos, y esa bendición es tuya. Tenemos la primera, tenemos la segunda, porque ya nuestros pecados fueron perdonados. Y hermanos, ya voy cumpliendo con esos requisitos. La primera sí es mía, la segunda también. No la suelte, hermano, porque de esta forma es como puedo tener seguridad de mi vida eterna. Vea ahí lo que nos dice ahora Salmo 33:2, y esta es la tercera bienaventuranza, hermano. La primera, los que no siguen lo malo, sino que se deleiten en la palabra de Dios. 2, los que han recibido el perdón de sus pecados y que ahora son criaturas nuevas. Esa es la segunda bienaventuranza. Salmos capítulo 32, versículos 1 y 2. Los que escogen servir y obedecer, hermanos, a nuestro Dios. Salmo capítulo 33, versículo 12. Es la tercera bienaventuranza. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para siempre. ¿Cómo fue el pueblo de Dios, hermano? Desde que Dios lo escogió, no escogió un pueblo poderoso como Egipto. Acuérdense que el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado en ese pueblo poderoso de Egipto. Pero no escogió a Egipto, escogió, hermanos, al pueblo de Israel, a ese pueblo esclavizado, y Dios los quitó de ahí de la esclavitud, les dio esa bienaventuranza.
Es lo que nos da a cada uno de nosotros. Por eso dice, los que escogen servir y obedecer a Dios, por eso Dios nos escogió. Por eso Dios escogió al pueblo de Israel y nos está escogiendo cada uno de nosotros, hermanos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué nos está escogiendo? Dice, los que han recibido el perdón de sus pecados son a los que nos ha escogido. Los que escogen, dice, servir y obedecer a Dios. Por eso confieso mi pecado a Dios. Por eso quiero confesar mis pecados y quiero que Dios me los perdone. Y de esa manera elijo yo mismo, hermanos, por mi propia voz, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El pueblo de Israel, hermanos, mientras estaban haciendo la voluntad de Dios, todos nos dimos cuenta en esa historia que Dios estaba con ellos. Nunca los abandonó, aunque había veces, hermanos, en que el pueblo desobedecía a Dios, como aquella ocasión. Hermano Virginio, ¿se acuerda cuando quebraron las tablas de la ley? Y se molestó Moisés, hermano. Pero no fue todavía para que Dios los dejara, sino que habló con ellos todavía y tuvo otra oportunidad de ir otra vez por esas tablas de la ley. No es necesario que les digas qué es lo que tienen que hacer, porque es lo que vamos nosotros a obedecer. Es lo que tenemos que hacer. Por eso dice Salmo 33:12, los que escogen servir y obedecer a Dios, y los que no lo hicieron, hermanos, ya sabemos qué les pasó. ¿Qué les pasó a los que no obedecieron, hermanos, a Dios? Dice en esa ocasión, cuando regresa Moisés de aquel monte, hermanos, encuentra que todos estaban adorando un becerro de oro, y en esa ocasión murieron, hermanos, cantidad de personas. Quedaron esparcidos en el desierto. Los que no obedecieron, hermanos, a Dios, hermanos. Y los que escogieron servir y obedecer a Dios son los que entonces encontraron bendición, hermanos. Bienaventuranza, la bienaventuranza de parte de nuestro Dios. Cuarta bendición, hermanos. Cuarta bienaventuranza. Los que se refugian en Dios. Por eso dice, no solamente que se refugien, sino que prueben y vean que Dios es bueno. Y los que en Él se refugian, dice, son bienaventurados. Salmo capítulo 34, versículo 8. Salmo 34, 8. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. ¿Se acuerdan de aquel personaje, hermanos? Parte de los 12 apóstoles. ¿Qué dijo, hermanos? ¿Se acuerdan qué dijo? ¿Cómo voy a creer? Yo necesito ver, meter mis manos ahí en el costado, meter mis dedos ahí donde tuviste los clavos, para poder creer. Es el Señor. Y cuando estuvo ahí, le dice, Tomás, ven, Tomás. ¿Qué le dijo? Ven, Tomás, mete tu mano aquí en mi costado, tus dedos. Y cuando lo hizo, hermanos, ¿qué dijo Tomás, hermanos? ¿Qué dijo Tomás, hermanos? Señor mío y Dios mío. Y le dice al Señor, por cuanto viste, creíste, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La bendición para nosotros, hermanos, ahora es por fe. Y estamos viendo este ejemplo, que Tomás no estaba creyendo y tuvo la oportunidad de hacerlo de esta manera. ¡Qué bueno que lo hizo! Y Dios, hermanos, lo perdonó. Dice, los que se refugian en Dios. Dice, por eso dice, los que nos refugiamos en Dios todavía, hermanos, y que somos cristianos, hermanos, y todavía a veces dudamos de lo que Dios hace por nosotros. Vengan. El jueves estamos orando aquí, un jueves sí, hermanos, y un jueves no, y estamos orando por los hermanos. Crean en el poder de la oración. Lo que Dios hace, no lo... qué bonito ahora el hermano Virginio, el hermano Jorge. No es por la oración de nosotros, hermanos, es porque Dios escucha realmente esas oraciones. Dice, porque la oración del justo puede mucho, y esa oración es escuchada por Dios. Y entonces es cuando vienen, dice, venga, pruebe y vea lo que Dios puede hacer por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Si no venimos, hermanos, ¿cómo vamos entonces a recibir esa bienaventuranza, hermanos?
o esa bendición, o esa petición, respuesta a esa petición que nosotros estamos haciendo. Necesitamos, hermanos, como lo dice ahí Salmo capítulo 34, versículo 8, los que se refugian en Dios deben de venir, hermanos, probar y ver que Dios es bueno con todos los que se refugian, y esas bienaventuranzas también son nuestras. Cuando nosotros lo hacemos de esta manera, Dios cumple con esta bienaventuranza de nosotros, hermanos. Llevamos 4, hermanos. Fíjense lo que nos dicen los salmos. Primero, los que no siguen lo malo, los que han recibido el perdón de sus pecados, los que escogen servir y obedecer a Dios, y los que se refugian en Dios. 4 bienaventuranzas, hermanos, que nos dice ahí Salmos. Vamos a ver la quinta, hermanos. Vamos a ver la quinta, porque nos quedan 10 minutos. Los escogidos para servir a Dios. Salmo capítulo 65, versículo 4. Salmo 65, versículo 4, hermanos. ¿Qué nos dice ahí Salmo 65, 4? Dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habitare en tus atrios, hermanos. Los escogidos para servir a Dios. Si ya nosotros, hermanos, somos parte de estos escogidos, y si ya nosotros hemos sido inscritos allí en el libro de la vida, siga con esto, hermanos, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Que no se desborde ya ahí el nombre de usted. Aunque haya muchos nombres iguales al suyo, hermanos, ahí está el suyo. Porque Dios es tan poderoso y tan justo, hermanos, que ahí lo tiene separado ya para usted. Créalo, hermano. Créalo. Los escogidos para servir a Dios. Si ya escogiste servir a Dios, sigue haciéndolo de la misma manera. Que hay un día en que vamos a partir, hermanos, pero la esperanza nunca la vamos a perder en Dios. Esas bienaventuranzas son para nosotros, hermanos, porque ya somos escogidos de Dios. Y quisiéramos, hermanos, decir, cuando tenemos la oportunidad de ir a un velorio, hermanos, no somos nosotros los que estamos juzgando, hermanos, pero vemos a una persona que muere en el Señor, y me dio tanto, me da tanta alegría, hermanos. Cuando murió el hermano de allá de Monterrey, hermano, el viejito hermano Manuel, ¿cómo se llamaba el hermano? Samuel Solís, hermano. Muchos conocimos al hermano Samuel Solís y escuchábamos, hermanos, de veras, hermano. Este hermano va directamente al cielo, hermanos. Comentario de los hermanos: ¿tenían o no tenían razón ellos, hermanos? Pues es lo que Dios estaba viendo, porque el hermano siguió fiel hasta la muerte, como lo dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, dice el apóstol Pablo ahí: porque es bendición para mí, ya había peleado su buena batalla, ya había hecho lo que Dios estaba pidiendo hacer, y esa bienaventuranza era para él, porque era un escogido de Dios. Sexta bienaventuranza, hermanos. Capítulo 128, versículos 1 y 2 de ahí de los Salmos, hermanos. Capítulo 128, versículos 1 y 2. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comiences el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. ¿Y qué dice, hermanos? Y te irá bien, hermano. ¿Se fijan en la bienaventuranza, hermanos? Cuando nosotros estamos entregados a Dios, dice: los que temen a Dios y le siguen. No que salgamos de aquí, hermanos, de la reunión y hemos sido alimentados, hermanos, con el Espíritu, y vamos y hacemos cosas que a Dios le desagradan. Los únicos que nos damos cuenta es cuando somos familia, hermanos, que no podemos estar hablando aquí. Si mi esposa me está escuchando, va a decir: bueno, caray, así te portaras también allá. Así tenemos que portarnos, hermanos, con transparencia, hermanos. Y los únicos que se dan cuenta a veces ahí, como maridos, como esposos, hermanos, se dan cuenta ahí. Y ninguno de nosotros, decíamos, hermano Isidoro el jueves, ninguno de nosotros
tenemos permiso a pecar. Nadie, hermano. Si uno es más bueno que otro, no. Ninguno de los dos tiene derecho a pecar. Todos tienen que portarse, hermanos, de la misma manera. Los que temen a Dios y le siguen en esta manera. Dice entonces, fíjense cómo empieza: los que no siguen lo malo primero, los que han recibido el perdón ya de sus pecados, los que escogen servir y obedecer a Dios, los que se refugian en Dios, los que son escogidos por Dios y los que todavía le siguen amando a Dios, hermano. No que se acabe la carrera, esta carrera no termina hasta que Dios dice, hermano. No cuando yo digo, ya no quiero servirte más, Señor, porque estoy lleno de tribulaciones, de problemas. Los que temen a Dios y le siguen, capítulo 128, versículos 1 de los Salmos, nos dice que esa bendición es nuestra. Y vemos la última, hermano. Capítulo 146, versículos 5 y 6. 146, versículos 5 y 6. Dice la Escritura: bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que guarda verdad para siempre, hermano. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Todo, ¿quién era ese Dios? ¿Quién es ese Dios? Los que tienen, hermanos, su esperanza puesta en Dios. Si seguimos, hermanos, teniendo esta esperanza en nuestro Dios, si seguimos confiando en nuestro Dios, si no nos cansamos, no nos desesperamos de que Dios no ha escuchado nuestras oraciones, de que Dios no me ha ayudado en mis tribulaciones, hermanos, entonces voy a perder todo lo que he ganado. No lo pierdan, hermanos. Siga con esta esperanza, esta bienaventuranza es suya. Dicen, porque los que tienen su esperanza puesta en Dios son los que al final vamos a ser vencedores y vamos a ser bendecidos, hermanos, también con esta gran bendición de parte de nuestro Dios. No somos comparados. Acuérdense, hermanos, si tenemos alguna tribulación, acuérdense de Job. ¿Cómo fue atribulado Job, hermano? Job perdió todo, hermano. Todo, hermano. Hasta su propia salud, hermano, física, también la perdió. Dice la Biblia que estaba ahí entre cenizas, hermano, dándose vueltas porque no se podía rascar, calmándose la comezón que tenía en su cuerpo, y no podía rascarse, hermano, porque se traía los pedacitos de su piel entre las uñas cuando se rascaba, no podía rascarse, hermano. ¿Se imaginan ustedes, hermano, cuando tenemos comezón, hermano? Bueno, imagínense esa tribulación de Job física, hermano, que fue la última después de que había perdido todo, a sus hijos, sus bienes, todo lo había perdido, pero dice, siguió todavía puesta la esperanza en Dios, sea el nombre de Jehová bendito. Y es como cada uno de nosotros también, hermanos, podemos hacer nuestra esa gran bendición, hermano. Son 7 bendiciones, hermano. Son 7 bendiciones que recibimos todos aquellos que seguimos, hermanos, haciendo la voluntad de Dios, y nos lo dice Salmo. Y si leemos el capítulo 5 de Mateo, entonces vea las bienaventuranzas también que vienen ahí, son 8 más, hermanos, pero estas 7, hermanos, hagan la suya, hermanos, son nuestras. Y vea el ejemplo, y vea lo que recibieron aquellos hombres que fueron y que nos están diciendo de estas bendiciones. Por eso nos lo están diciendo, créanlo, porque ellos recibieron también la bendición de lo que ellos estaban haciendo, entregados, hermanos, completamente a Dios. Concluimos, hermanos. Somos bienaventurados desde el momento en que elegimos servirle, servir a nuestro Dios. Y si le servimos como Él nos manda, entonces, hermanos, créanlo, que estas 7 bienaventuranzas, hermanos, van a ser suyas. Y nos lo dice, cerramos con este versículo, hermanos, en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, hermano. ¿Qué nos dice ahí, hermano? Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y es el único que tiene esta facultad, es el único, hermanos, que tiene esta autoridad para decirnos qué es lo que nos va a dar, porque no es autoridad de nosotros, es autoridad de Él.
Por eso nos dice, hermanos, ahí en esta parte de Mateo, toda autoridad, hermanos, toda facultad, dice, la tiene Él en los cielos, porque Él es el único que puede darnos estas grandes bendiciones. Vamos a cerrar ahí con este versículo, hermanos, y veamos cuán grande, hermanos, tiene Dios esas bendiciones para nosotros, los que hagamos la voluntad de nuestro Dios. Capítulo 19, 18 al 20, dice: Jesús se acerca y les habló diciendo a los discípulos: toda potestad, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, para darles estas bendiciones, las cuales estamos viendo. Dice, por tanto, vayan, ahora es el trabajo de nosotros, hagan discípulos, díganles también cómo pueden recibir esas bendiciones a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas estas cosas, y que todas estas bendiciones también las pueden recibir. Dice, todas estas cosas que yo les he mandado, que yo les he dicho. Y aquí dice, al final, hermanos, yo estoy con vosotros, y esta es la bendición para nosotros, que hacemos la voluntad de nuestro Dios. Dios les bendiga. Escuchado la palabra de nuestro Dios. Hoy ha utilizado el hermano Benjamín, en la mañana lo utilizó el hermano Pablo, utilizó el hermano Héctor, y la palabra siempre nos quiere decir algo. La palabra bienaventurado es una persona, hermano, doblemente feliz, lo que quiere decir que las bienaventuranzas del Señor es para que usted sea doblemente feliz y sea feliz completo. Y la única felicidad completa la puede dar nuestro Dios a través de Jesucristo. Pero Jesucristo está esperando que usted le abra su corazón. ¿Y sabe para qué? Para llenarlo de bienaventuranzas. Porque las bienaventuranzas son para aquellos que le obedecen, son para aquellos que le abren su corazón, aunque son para todos, es para toda la bendición, pero no todos lo aprovechan. Y Dios quiere que en esa tarde usted aproveche las bienaventuranzas. Él quiere estar con usted siempre, quiere ayudarle en su vida, porque si nos damos cuenta, esta vida no es fácil. De repente tenemos momentos felices, pero de repente tenemos momentos difíciles. Y obviamente necesitamos la ayuda de Dios para que Él nos llene de sus bienaventuranzas, para que lo haga doblemente feliz. Pero si hay alguien en esta hora, si hay alguien en esta tarde que haya entendido la palabra, haya entendido el mensaje, puede pasar al frente. Si hay alguien que está retirado, pero hoy quiere restablecer su alma, puede ser. Pero si hay alguien que está afuera y quiere recibir la bienaventuranza del perdón de pecados, el Señor está puesto para hacerlo. ¿Hay alguien en esta hora? ¿Hay alguien que haya entendido el mensaje de Dios y que diga: yo quiero recibir esas bienaventuranzas que solamente Dios puede dar? Nosotros no las podemos dar, pero Él sí. Él le da en abundancia. Amén. Amén. Entonces vamos a póngase de pie. Póngase de pie. Para que no pagamos,